Hoy veremos organización de los servicios de salud y parte de la categorización. ¿Qué cosa es estructura y qué cosa es diseño organizacional? Estructura organizacional es cómo se dividen las actividades en un hospital: logística, economía, departamento de medicina, sala de operación, ¿no? Cómo se divide, cómo se coordina, se organiza. Esa es estructura organizacional. Y si uno quiere hacer un cambio en la estructura, voy a cambiar esa estructura porque quiero hacer nuevos servicios, nuevas actividades, es una institución muy burocrática, se llama diseño organizacional. La forma como se divide, organiza y coordina las actividades en un hospital se llama estructura organizacional. Y hacer el cambio de esa estructura se llama diseño organizacional. ¿Cuál es el propósito de la estructura? A ver, ¿por qué debe haber una estructura donde haya economía, estadística, sala de partos, departamento de medicina, diagnóstico por imagen? Una estructura tiene que haber porque divide el trabajo en tareas, ¿no? Por ejemplo, departamento de ginecobstetricia tiene el servicio de obstetricia y el servicio de ginecología. Y además le va a dar tareas y responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, en logística hay una tarea para el presupuesto y otra tarea para el jefe de almacén, otra tarea para adquisiciones. Entonces dan tareas, responsabilidades y sirven para coordinar diferentes tareas. Si no hubiese una estructura, pues indudablemente es como un esqueleto, donde está el tórax, donde está el fémur, donde está, digamos, el hueso, como por ejemplo la tibia, ¿no? Y además hay que agrupar en unidades, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es, todo lo que es presupuesto, control previo, ¿no? Contabilidad, se agrupa en el área de economía. Por eso es importante la estructura, se relaciona a dichos departamentos y sabemos quién es el jefe. ¿Quién es el jefe del departamento de medicina? ¿Quién es el jefe de diagnóstico por imágenes, del servicio de laboratorio? Todo eso existe porque hay una estructura organizacional. Y además los recursos, el dinero, depende de la estructura. Diagnóstico por imágenes, hay resonador, ecografía, rayos X, mamografía, tomógrafo, es bastante dinero. Y entonces, en esa estructura, de repente tenemos que darle un mejor presupuesto, ¿no es cierto? Cómo utilizar y distribuir los recursos organizacionales. Entonces, hay varios propósitos por qué todo hospital, toda universidad, toda empresa debe tener una estructura organizacional, ¿no? Como un organigrama. Y entonces el cambio de la estructura se llama diseño. Y si nosotros queremos cambiar la estructura, estamos hablando de diseño organizacional. ¿Cuáles son los elementos que forman parte del diseño organizacional? Son 6 elementos que forman parte del diseño. ¿Cuántos elementos son? 6. Especialización del trabajo. Comprenderán ustedes pues que uno no puede hacer todo. Yo puedo ser un médico general, pero me tengo que especializar en cabeza y cuello, en anestesiología, en psiquiatra, en pediatra, por ejemplo. Igual uno se especializa en marketing, en recursos humanos, economía, ¿no es cierto? Entonces debe haber especialización del trabajo. Departamentalización, departamento de medicina, es toda la parte clínica, por ejemplo, neumología, por ejemplo, medicina interna, cardiología, todo ese departamento de medicina. Mientras que la departamentalización quirúrgica está cirugía general, oftalmología, urología, todo eso es quirúrgico. Departamentalización, uno tiene que saber quién es mi jefe inmediato, la cadena de mando. La amplitud de control significa cuántos trabajadores voy a poder dirigir y también centralizar y descentralizar. Cuando uno toma decisiones, uno o dos personas, se llama centralización. Pero cuando en una estructura se delega para que varias personas tomen decisiones, se llama descentralización. Y tenemos que tener documentos formales, ¿no? Mi ROF, mi MOC, mi CAP, mi guía de práctica clínica, reglamento de organización y funciones, formalización. Entonces tenemos que conocer los 6 elementos clave para poder hacer un buen cambio en la estructura, hacer un buen diseño organizacional. La especialización del trabajo es cómo las tareas se dividen en tareas separadas. La especialización se llama división del trabajo. Uno divide la tarea, por ejemplo, tú te vas a encargar de la gestión de personal, recursos humanos, tú te encargas de las compras en el hospital, del presupuesto, de la compra del almacén. Tú te encargas de todo lo que es, por ejemplo, el,
el servicio de laboratorio. Entonces, uno no puede hacer todo, no puede conocer todo. Medicina es muy amplio, entonces tiene que haber división del trabajo o especialización. Un médico general sabe algo de pediatría, de medicina, cirugía, ginecología, obstetricia, pero si va a hacer una endoscopía, ya eso no lo sabe el médico general, ya tiene que especializarse en gastroenterología, si va a sacar un riñón, tiene que ser un urólogo, entonces tiene que haber una estructura, especialización o división del trabajo. La departamentalización, hay varios tipos, cómo las tareas se agrupan. Departamentalización funcional es propio del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, de los hospitales. Departamento de medicina, ginecotetricia, departamento digamos, de cirugía, ¿no? Servicio de laboratorio, diagnóstico por imágenes, esa es departamentalización funcional. Pero uno también hay productos mayoristas y productos minoristas, son la departamentalización de productos, hay departamentalización geográfica, hay en algunos sitios, en algunas provincias hay un hospital, en otro hay un policlínico. Procesos también, departamento de procesos de la madera. Yo talo el árbol en un bosque. Del árbol voy a sacar la madera, voy a cepillarlo, voy a laquearlo, ¿no? Y entonces hago un escritorio por proceso. Y hay clientes mayoristas y hay clientes minoristas, departamentalización por cliente. Entonces, en salud manejamos más la departamentalización de tipo funcional, ¿no? En salud funcional. Pero hay varios tipos de departamentalización, ¿no? Cuando hablamos de cadena de mando, la cadena de mando es la línea continua de autoridad. Director hasta el jefe del servicio, el coordinador. Director, subdirector, jefe de departamento, jefe de servicios, asistente de la dirección. La cadena de mando es la línea continua de autoridad que va de arriba hacia abajo. ¿Y qué es autoridad? La autoridad es el derecho de un jefe para decirle a la gente lo que tiene que hacer. ¿Tú por qué me dices que haga tal cosa? Tú no tienes autoridad. No, yo sí tengo autoridad, Carlos. Yo como jefe tengo autoridad porque tengo un documento formal del director del hospital y tú tienes que hacer esto o tal cosa, A o B, porque tengo autoridad. Derecho de un jefe de un puesto gerencial para decir a las personas qué tienen que hacer, ¿no es cierto? Cuándo lo van a hacer. Autoridad. Y responsabilidad es la obligación de hacer una tarea. ¿Yo por qué voy a hacer esta tarea? ¿Por qué yo voy a encargarme de separar el auditorio para una charla? Esa no es mi responsabilidad, eso es la responsabilidad del encargado de capacitación. Entonces, responsabilidad es la obligación de hacer alguna tarea. Esa es responsabilidad. Unidad de mando significa que yo me reporto a un jefe. Yo no puedo tener 3, 4 jefes al mismo tiempo. Yo tengo un jefe inmediato superior. Yo me reporto a ese jefe, unidad de mando. Y la jerarquía son varios niveles, varios niveles de estructura en una organización, ¿no? Gerente, subgerente, ¿no? Entonces, jerarquía. Son términos que uno siempre menciona, pero a veces no sabe cómo definirlo, Tenemos la autoridad, que es el derecho de un jefe para decirle a la gente que haga tal o cual actividad. Responsabilidad es la obligación de hacer la tarea. Unidad de mando significa que yo me reporto a un jefe. Y jerarquía son los diversos niveles, ¿no? De jefatura, de estructura jerárquica, jerarquía. Esta es una jerarquía alta, mire, 1, 2, 3, 4 niveles. Es algo vertical. Mientras que esto es una jerarquía plana, una horizontal, ¿no es cierto? Una estructura organizacional plana, horizontal. Es menos burocrático, hay mejor comunicación y menos costos. Aquí miren cuántos jefes, cuántas secretarias, cuántas oficinas, cuántos conserjes, limpieza. La jerarquía alta es más burocrática, que generalmente hay más en el país. Debería ser un hospital moderno, debería tener este tipo de jerarquía. Plana, horizontal, menos burocrática, mejor comunicación, más coordinación. ¿Qué es la amplitud de control? La amplitud de control es cuántos trabajadores un gerente puede dirigir de manera eficiente y eficaz. A 1000, a 500, a 10 trabajadores, a 3000, ¿a cuántos es la amplitud de control? ¿Cuáles son los factores que influyen cuánto voy a dirigir? Depende de la destreza y capacidad del gerente. Un gerente que tiene mucha muñeca, mucho conocimiento, puede dirigir a más personas. Un gerente que tiene menos experticia va a dirigir a menos.
también depende de los trabajos y la característica del trabajo que hace el empleado. Un empleado que hace un trabajo difícil, un poco complicado, pues yo no voy a dirigir a muchas de esas personas, pues no voy a poder explicarles. Entonces, depende de una serie de factores a cuántos trabajadores un gerente puede dirigir de manera eficiente y de manera eficaz. Más variables es la similitud de las tareas, ¿no? Tareas fáciles, homogéneas, puedo dirigir a más personas. Las tareas son complejas, son difíciles, voy a dirigir a menos personas porque no voy a tener tiempo de explicar en detalle si dirijo a bastantes trabajadores. La cercanía, los procedimientos estandarizados es más fácil dirigir, ¿no es cierto? Más fácil hacerlo. Complejidad de la información o la cultura de la organización, el estilo del gerente. Entonces hay varios factores que hacen cuántos tú debes dirigir, a cuántos, y a cuántos, digamos, a 100, a 200, a 400, a 1000, 3000. Eso se llama amplitud de control. Y cuando uno depende para tomar decisiones, cuando, por ejemplo, solamente uno o dos personas toman decisiones en mi institución, eso significa que es una institución centralizada. Pero cuando son varios, muchos que toman decisiones, significa descentralización. Una cosa es centralizar y otra cosa es descentralizar, ¿no? Y cuando uno le da poder al trabajador, se llama empowerment, darle poder. Todo jefe debe practicar el empowerment, delegarle más funciones, darle más poder para que tomen decisiones. No se delega responsabilidad. La responsabilidad se asume o se comparte. Se delega poder y se delega funciones. Y eso se llama empowerment. Descentralización es cuando varios toman decisiones y centralización cuando toma decisiones una sola o dos o tres personas. ¿Cuándo centralizamos en mi hospital y cuándo voy a descentralizar? Miren ustedes, si el ambiente es estable, no es muy cambiante, yo centralizo. Porque está fácil, ¿no? Yo solo tomo las decisiones, todo tranquilo. Pero si el ambiente es muy dinámico, es más complejo, yo solo no voy a poder tomar las decisiones cuando hay muchos cambios. Tengo que tener más personas que tomen decisiones. Es decir, más personas toman decisiones, debe haber descentralización. ¿Cuándo centralizar? Si los jefes de niveles inferiores no son capaces, van a meter la pata, se van a equivocar, yo debo centralizar. Pero si los jefes son capaces, son experimentados para tomar decisiones, yo descentralizo, con confianza le delego más poder porque ellos tomen decisiones. Si los jefes de niveles inferiores no quieren voz ni voto, no quieren tomar decisiones, no les voy a obligar, voy a centralizar. Pero si los jefes me dicen, doctor Lama, deme más poder, deme más funciones, yo lo puedo hacer, quieren tomar decisiones, tan interesados y encima tienen capacidad y experiencia, voy a descentralizar, que ellos también tomen decisiones. Decisiones muy importantes que pueden depender la quiebra o no de una institución. Decisiones muy importantes, ¿cómo voy a delegar? Yo centralizo, yo solo tomo la decisión. Decisiones menos importantes, como son menos importantes, menos complejas, varios que tomen decisiones, voy a descentralizar. Organización va a quebrar, está a punto de desaparecer. ¿Cómo van a tomar decisiones varias personas? Uno solo tendrá que tomar la responsabilidad. Eso se centraliza. Si la cultura permite que los gerentes puedan opinar, descentralizo. Una empresa grande, pero está tranquilo, estable, yo centralizo. Si la empresa está dispersa, uno está en un Chiclayo, mi otro hospital, otra clínica está, por ejemplo, en Arequipa, yo tengo pues varios sucursales, igual que hay universidades, entonces si está disperso, yo no voy a estar por toda la provincia y distrito del Perú, tengo que descentralizar. Si la implementación eficaz de las estrategias depende que los gerentes no opinen, si mi estrategia va a ser mejor si ellos no opinan, yo centralizo, obviamente, ¿no? Si la implementación de las estrategias de mi hospital significa flexibilidad, que los demás tomen decisiones, pues bien, voy a tener que descentralizar. Preguntas, 5 segundos para contestar. 5 segundos. Si mi empresa va a quebrar, se va a desaparecer, ¿centralizo o descentralizo? 3 segundos para responder. Centralizo. ¿Ah? Centralizo. Voy a centralizar, pues, ¿cómo voy a, no puedo, lo demás no puedo tomar,
Si mi hospital es complejo, muchos elementos, muy dinámico, ese tipo de hospital yo tengo que descentralizar, ¿no es cierto? Descentralizar. Si mis jefes son gente con experiencia, con mucho conocimiento, tienen capacidad, ¿yo por qué me pongo todista? En ese caso, voy a descentralizar. Pero si mi jefe que tengo, servicio, departamento, no conoce mucho, le falta experiencia, yo no me puedo confiar que tomen decisiones y se equivoquen, ¿no? Ahí tengo que descentralizar. Si los jefes me piden tomar decisiones, me piden participar más, muy bien, yo aprovecho y descentralizo. Al revés, si los jefes no quieren tomar decisiones, no quieren participar, no me queda más remedio que centralizar. Entonces, hay características cuando ustedes deben centralizar y cuando ustedes deben descentralizar. ¿Está bien? Formalización. Los trabajos deben estar estandarizados, estar bien documentados y eso se llama formalización. Pero las organizaciones son mecánicas y son orgánicas. ¿Cuál es la diferencia si pregunto en el examen? Una organización mecánica, un hospital mecánico es un hospital rígido, muy controlado, muy duro, mientras que orgánico significa flexible, se adapta a los cambios, al entorno. Entonces, en salud generalmente somos más mecánicos, muchas leyes, muchas normas, ¿no? No somos muy flexibles por las leyes, pues, por la directiva. Pero las organizaciones más exitosas son orgánicas flexibles. La idea es no ser puro mecánico ni puro orgánico, un poco de los dos, algo de mecánico y algo de orgánico. Mecánicos son instituciones rígidas, muy controladas. Las instituciones orgánicas son flexibles, que se adaptan a los cambios. Entonces, mecánica y orgánica, ¿cuál es la diferencia más en detalle? Un hospital, una universidad, una empresa es mecánica cuando hay alto grado de especialización. Sus departamentos son rígidos, son duros, la cadena de mando está definida, pero la amplitud de control está pequeña, reducida. Departamentos rígidos, duros, amplitud de control reducida, tienden a la centralización, demasiadas leyes, demasiadas formales, son mecánicas. Un hospital cuya amplitud de control es reducida, hay mucha directiva, mucha formalización, es muy rígida, cadena de mando definida, ese es un hospital de tipo mecánico. Pero si un hospital, una clínica, son equipos interfuncionales, la información es libre, su flujo, amplitud de control es extensa, amplia. Más bien hay descentralización y la formalización es muy dura, es escasa. Formalización escasa, descentralización, amplitud de control extensa, libre flujo de información, equipos interfuncionales. Ese hospital tiene una organización tipo orgánica. Entonces, una cosa es la organización mecánica, rígida, dura, centralista, amplitud de control reducida, y otra cosa son las instituciones orgánicas que son interfuncionales, libre flujo de información, amplitud de control extensa, amplia, descentralizada y es menos formal. Preguntas. 3 segundos para responder. Yo dirijo un hospital y mi entorno, el macroambiente, el microambiente es muy inestable, el entorno cambia demasiado, cambia las leyes, las normas, los gustos de los pacientes. Entonces yo me tengo que adaptar a los cambios del entorno. ¿Cómo necesito que sea mi hospital? Si debe ser adaptable, flexible. ¿Debe ser mecánica o orgánica mi organización cuando un entorno es muy inestable, muy cambiante? 2 segundos de respuesta. ¿Cómo debe ser? ¿Quién responde? Orgánica. ¿Ah? Orgánica. Orgánica, porque si mi hospital es mecánico, no voy a poder adaptarme a los cambios porque es muy rígido, muy duro. Tengo que tener una organización orgánica flexible. Entonces, en esta charla ya ustedes han visto cuándo deben flexibilizar, cuándo deben centralizar y cuándo deben descentralizar su hospital y si su organización es mecánica o es orgánica, dependiendo de sus características, del entorno, ustedes ya saben cuál de los dos tipos deben ser. Pero la organización tiene que aprender, claro que tiene que aprender. ¿Cuáles son las características de un hospital, de una empresa, de una organización que aprende? Primero, cuando su diseño organizacional es flexible.
no tiene límites, se trabaja como equipos y da mucho poder al trabajador. Empowerment, darle más poder, más funciones, más autoridad. Esa es una característica de una organización que aprende. Diseño organizacional flexible y practicar el empowerment. Por eso que no hay límite, pues son funcionales. Otra es que comparte la información. La información debe ser abierta, no debe ser desconocida para los demás. La información debe ser oportuna, a tiempo y exacta, sin errores. Información abierta, información oportuna, información exacta, abierta, oportuna y exacta. Es otra característica de la organización que aprende. Diseño organizacional, sin límite, flexible, con empowerment y una información abierta, oportuna, ¿no? Exacta. Liderazgo. El director tiene que liderar. Su visión debe ser compartida por los demás jefes, los demás trabajadores, y siempre debe estar colaborando con su gente, el liderazgo. Y cuarto, la otra característica es que tiene que haber una cultura organizacional fuerte, donde exista confianza, donde relaciones sean mutuas, ¿no? Y se apoyen, ¿no es cierto?, entre los trabajadores y los jefes. Características de una organización que aprende: diseño organizacional sin límites, se practica el empowerment, compartir información exacta, oportuna, abierta, liderazgo donde hay visión compartida y cultura organizacional fuerte, con cuidado y confianza. Son las 4 características de una organización que aprende. Entonces, hasta aquí ustedes han visto que hay una estructura organizacional, que el diseño organizacional es importante para hacer el cambio de la estructura, y para eso hemos hablado de departamentalización, de amplitud de control, de centralización o descentralización, hemos hablado de formalización y hemos hablado de división del trabajo o especialización. ¿Qué cosa es la organización mecánica? Características de la organización orgánica. Ahora vamos a hablar sobre la organización estructural y funcional de los hospitales, ¿no? Que es interesante en la gestión. Un hospital cada vez tiene más pacientes, hay demanda de servicios, los costos están aumentando en el hospital, igual que la demanda aumenta, más pacientes, mayores costos, y el presupuesto lamentablemente disminuye. Entonces el hospital subsidiado, que le da el papá gobierno el dinero, debe tratar de ser una empresa autosuficiente, con mucha eficiencia y con mucha eficacia. Entonces, para ser más competitivo un hospital, ¿qué necesito para que mi hospital sea más competitivo? Tiene que haber una planeación estratégica, pues no, planeamiento estratégico, tiene que haber un plan de desarrollo, ya ustedes saben eso. Plan de desarrollo es el que articula el plan estratégico con el plan operativo. Organización tiene que actuar con parámetros de calidad. ¿Cómo va a ser competitivo? ¿Va a tener buenas utilidades en mi hospital? Si yo tengo plan estratégico, plan de desarrollo, doy calidad en la atención, tengo un buen presupuesto adecuado, no que me sobre, pero adecuado, tengo trabajadores calificados, con experiencia, motivados, eso me permite ser más competitivo. La gente, el cliente interno está satisfecho. Yo siempre estoy evaluando cómo está la gestión para tomar medidas correctivas a tiempo. Retroalimentación es una forma de control. Disciplina para investigar, ¿no es cierto? Hay que investigar, tener conocimientos nuevos, y la moral, la ética como marco de referencia. Entonces vean ustedes que hay hay 10 características para que sea competitivo mi hospital donde yo dirijo, soy el director. Entonces, ¿qué es la estructura organizacional y funcional de un establecimiento de salud? Es cómo se organiza y funcionan los establecimientos, de acuerdo a su complejidad, desde una posta, centro, hasta un hospital, instituto, ¿no? De acuerdo a su capacidad, sea en distrito, provincia, ese local, sea en la región o a nivel nacional. Los niveles de complejidad, entonces, es la especialización, sus recursos tecnológicos, ¿no? Y los niveles de atención también, ¿no? Volumen y complejidad. Miren ustedes acá, nosotros más manejamos la derecha, 3 niveles de atención. El primer nivel de atención es el puesto de salud y los centros de salud. A nivel privado le llaman policlínico, ¿no? Primer nivel, policlínico. Porque el segundo y el tercer nivel ya son los hospitales.
Los hospitales pequeños o medianos, el segundo nivel, están en las regiones, y los hospitales de tercer nivel son los más complejos, ¿no es cierto? Ahí están los hospitales y los institutos. Un hospital Loaiza, un instituto, por ejemplo, materno-perinatal, pertenecen al tercer nivel. Hospitales pequeños o medianos pertenecen al segundo nivel. Pero el primer nivel en el sector público son los puestos y los centros de salud, pero a nivel privado, en el primer nivel, están los llamados policlínicos o centros médicos, ¿no? Entonces, en el primer nivel de atención, respuesta, 5 segundos. ¿Quiénes deben estar en el primer nivel de atención? Puestos, centros de salud, hospitales, institutos, ¿quiénes? Puestos, centros de salud. Puesto de salud. Puestos y centros de salud, nada más, puestos y centros de salud en la parte pública. En la parte privada, policlínicos médicos. Deben ver el 80% de la patología. La mayor parte de patología debe verse aquí, nada más. Sucede al revés, se van a los hospitales. Segundo nivel son los hospitales pequeños y hospitales medianos. Un hospital pequeño, como Ventanilla, en el Callao, un hospital mediano como el Hospital San José o el Hospital de Chancay. Segundo nivel. Segundo y tercer nivel ya son hospitales. Hospitales pequeños, hospitales medianos. Segundo nivel deben ver el 15%. Y los hospitales del tercer nivel y los institutos, hospitales como Carrió, María Auxiliadora, Cayetano Heredia, el Instituto de Salud Mental, el Instituto de Rehabilitación, institutos y hospitales forman parte del tercer nivel, que deberían ver 5%. Entonces, si uno suma 80 con 15, el 95% debería solucionarse los problemas en el primer y tercer nivel. Déjenlo al 5% para que hagan trasplante de hígado, trasplante de corazón, hagan cateterismo, hagan un, digamos, trasplante de médula, operar una prótesis de cadera. Eso debería estar en el tercer nivel, lo más, hospitales grandes y institutos. Pero el tercer nivel sigue viendo diarreas, sigue viendo resfrío, sigue viendo dolores de cabeza en la vida real. ¿Por qué? Porque debemos esforzarnos para que la patología, el 80% se resuelve en el primer nivel y el 15% en el segundo nivel. ¿Por qué no se hace? Porque yo voy a una posta y resulta que en la posta el médico general no me puede tratar una depresión, tiene que enviarme al psiquiatra. ¿Qué es eso, pues? Si ustedes llevan psiquiatría como curso, van a rotar por los hospitales psiquiátricos. Resulta que el médico me dolía el oído y no sabe ver un oído, no sabe manejar un otoscopio, lo deriva al otorrino. Entonces, si al primer nivel los médicos están bien capacitados, los centros y puestos de salud también están equipados, el personal de salud profesionales tienen experiencia, de a verdad se soluciona el 80%. Si no estamos muy capacitados, todo lo voy a derivar al segundo y tercer nivel. Eso es lo que sucede. Y entonces el tercer nivel, como hospitales complejos, no hacen cateterismo, no todos hacen, salvo Cayetano, no hacen trasplante. Hospitales de los gobiernos regionales, ¿no? Obviamente a nivel de Exsalud, Rebagliati se hace trasplante. Entonces, 80, 15 y 5% significa primero, segundo y tercer nivel. Esto no se cumple, pero debería ser, ¿no? Esto recomienda la Organización Panamericana de Salud, la OPS. Y como México y Colombia hay 4 niveles, 80, 15, 3 y 2. Tercero y cuarto nivel es 3 y 2. 3 y 2. Es decir, tercer nivel en el Perú 5%, en México, por ejemplo, el tercer nivel vería 3% y el cuarto nivel 2%, ¿no? Pero el Perú sigue siendo 3 niveles de atención. Esto es en otros países. Y entonces tenemos toda una organización estructural. El organigrama de memoria a la derecha se llaman órganos de asesoramiento. A la derecha, órganos de asesoramiento, asesoría jurídica, planeamiento estratégico, capacitación, estadística, órganos de asesoramiento. A la izquierda son los órganos de apoyo. Órganos de apoyo en un organigrama son todo lo que es dirección administrativa, personal, economía, logística, servicios generales, mantenimiento. Todo eso a la izquierda son órganos de apoyo. A la derecha es la asesoría jurídica, calidad, planeamiento estratégico. Y miren al centro. Al centro, si bien es cierto que hay izquierda, derecha, pero esto viene del centro, ¿eh?
Todo lo que es el centro es órgano de línea. Órgano de línea es la parte asistencial. Los consultorios, la hospitalización, la sala de operaciones, las enfermeras, nutrición, psicología, todo asistencial es al centro. Miren, acá está la línea de la dirección general. Órgano de línea y lo asistencial. Si ustedes van a la derecha, administrativos son órganos de asesoramiento, planeamiento estratégico, asesoría jurídica. Y si van a la izquierda, son los administrativos, pero órganos de apoyo. Logística, economía, contabilidad, mantenimiento. Órgano de apoyo a la izquierda, órgano de asesoramiento a la derecha y al centro todo lo que es asistencial, órgano de línea. Igual sucede este del niño, este María Auxiliadora, a la derecha órgano de asesoría, a la izquierda órgano de apoyo, personal, economía, seguros, mantenimiento, es logística, es órgano de apoyo. A la derecha, asesoría jurídica, planeamiento, salud ambiental, epidemiología, calidad, todos órganos a la derecha de asesoramiento. Y al centro está todo lo que es departamento de médico, servicio médico, laboratorio, todo lo que es asistencial es al centro llamado órgano de línea. A la izquierda, entonces, órganos de apoyo, a la derecha, órganos de asesoramiento, y al centro es todo lo que es órgano de línea, lo que es asistencial. El hospital, entonces, es un paradigma de cambio, ¿no? El hospital, entonces, es un paradigma de cambio, con transformaciones que empezaron en la segunda mitad del siglo XX, estamos siglo XXI, ¿no? Estatus, poder, se concentran en los médicos que son profesionales, ¿no? Que están ubicados en los hospitales. ¿Cuáles son los viejos males? Ahora vamos a hablar de lo malo, pero como aprendizaje, como algo constructivo. Hay viejos males institucionales, todavía siguen, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Viejos males institucionales desde el punto de vista perfil sanitario y sociodemográfico. La población de rural se está yendo a la ciudad y del campo a la ciudad, que muchos son pobres, miren. Y hay transición epidemiológica. Están aumentando las enfermedades no transmisibles, salvo el COVID, pero más hay enfermedades no transmisibles sobre enfermedades emergentes, ¿no? Enfermedades transmisibles. Entonces, transición epidemiológica, hay un aumento de enfermedades no transmisibles, hipertensión, diabetes, cáncer, ¿no? Y de enfermedades emergentes y reemergentes. Emergente, por ejemplo, es el COVID. Antes no había. Reemergente, estaba tranquilo y vuelve a aparecer el dengue, por ejemplo. Entonces, esa es transición epidemiológica. Desde el punto de vista financiero, ¿cuál es el problema del punto de vista financiero? Debilidad financiera, porque hay subsidio cruzado. No me da mucha cita de acá a 3 meses una ecografía del Seguro Social, me voy al CIS, y como yo no puedo tener dos seguros, en el CIS pago mi ecografía, pero pago mi ecografía a pesar que tengo mi trabajo, soy asegurado, pago 15 soles porque está financiado, ¿no? Subsidio cruzado. Poca experiencia en manejar los seguros privados y también falta de gestión en los servicios, ¿no? Pero lo que más hay, viejo, males institucionales desde el punto de vista de la organización. Procesos de atención hay poco definidos. Hay incremento de baja complejidad y de emergencia, ¿no? Y además la organización funcional no está de acuerdo a las necesidades. Consulta externa, servicio especializado. Hay servicios donde no hay pacientes, servicios donde falta pacientes, ¿no? Debieron mejorar la infraestructura de los servicios donde tienen más pacientes. Esa es la organización funcional. Tamaño de los hospitales no está adecuado a la demanda. Hay hospitales muy grandes y ven poco pacientes en algunas regiones, ¿no? Del interior del país. Y hay hospitales muy pequeños que se ahogan con cantidad de pacientes, porque el tamaño de los hospitales no estuvo adecuado relacionado con la demanda de los usuarios. Muchas camas hospitalarias a veces, ¿no? Entonces hay que hacer cirugía de día, hay que operar las operaciones que una cesárea, una apendicitis, le damos de alta el mismo día, cirugía de día, ¿no? Para que no existe exceso de camas hospitalarias. Más viejos males institucionales desde el punto de vista organizacional. Redes de servicios no están integradas. La referencia y contrarreferencia no se desarrolla.
la posta lo envía a un hospital a un paciente y en ese hospital lo regresan al paciente porque no había ventilador o lo regresan al paciente porque no había esa especialidad, no había cirujano cardiovascular, se pasean por todo Lima y Callao o demás lugares también de las regiones los pacientes, porque la red de servicios no está integrada, referencia y contrarreferencia no se ha desarrollado mucho, nos falta establecimientos más complejos. Escaso desarrollo de la gestión clínica. Mientras que la gestión administrativa les he enseñado el primer día, planificar, organizar, dirigir y controlar esa gestión administrativa, la gestión clínica son las herramientas para evitar complicaciones, evitar eventos adversos, mejorar la seguridad del paciente. Esa es gestión clínica. En el Perú la gestión clínica todavía no se desarrolla, no escaso desarrollo. Desarrollamos la gestión administrativa, pero tenemos que preocuparnos en que el paciente, digamos, no se complique, no existe eventos adversos. Tenemos que preocuparnos en mejorar la seguridad del paciente. Esa es gestión clínica. Eso hay poco desarrollo. Escasa medición del desempeño de los servicios. No hacemos mucho control, evaluaciones, no tenemos muchos indicadores o si lo tenemos no lo empleamos bien, entonces la medición de los servicios no se mide, pues no, porque no utilizo los indicadores. No se dispone de ambiente de acuerdo a las necesidades, ¿no? Hay consultas que necesitan ambientes más complejos, más equipamientos, y hay ambientes más grandes, bien equipados, y hay pocos pacientes que necesitan esa especialidad, ¿no? De punto de vista tecnológico, viejos males institucionales de punto de vista tecnológico. Desarrollo irregular de los avances tecnológicos. Miren. Los establecimientos no promueven la investigación biomédica ni la docencia de manera institucional. Tenemos que desarrollar la docencia, ¿no? Pues son pocos avances tecnológicos. Poco desarrollo de la telemedicina. Moderado. Hace 5 años, 4 años era débil desarrollo, pero gracias al COVID, que no podíamos atender de manera presencial en vivo y en directo, comenzamos a hacer teleinterconsulta, ¿no? Telesalud, comenzamos a hacer consulta vía Zoom, entonces ya se ha desarrollado, ahora hay interconsulta, ¿no es cierto? De repente de Arequipa, de ahí de Arequipa, ¿no? De Moquegua hacen, digamos, una consulta a un especialista del Instituto Materno Perinatal, un médico general, ¿no? Y él le explica, el ginecostetra le va a explicar. Entonces hay desarrollo de la telemedicina, no óptimo, pero hay moderado desarrollo. Hace 4 años era débil desarrollo, eso ha mejorado, esperamos que siga mejorando más. Obsolescencia de equipos y servicios. Los equipos de los hospitales ya tienen más de 10 años, 15 años, ya cumplieron su vida media, siguen funcionando, como que un carro 15, 20 años sigue funcionando, pero ya está viejito, entonces no es moderno, entonces tenemos que modernizar. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, hay obsolescencia de equipos de cómputo, no tenemos historia clínica electrónica, ¿no? No hay fortalecimiento de las tecnologías blandas. Una computadora, su tecnología dura viene a ser el mouse, el monitor, el teclado, son tecnologías duras, pero la computadora si tiene su CorelDRAW, su Photoshop, tiene programas como Word, que lo usamos, programas como Excel, PowerPoint, esa es tecnología blanda, los softwares informáticos. Entonces la tecnología blanda no lo hemos fortalecido mucho, ¿no? Ahora ya el densitómetro tiene su software, un resonador tiene un software, entonces tenemos que desarrollar más los programas informáticos, las tecnologías blandas, hay que fortalecerlo más. Confusión de modernidad con adquisición de equipos. Yo me puedo comprar 1 o 2 equipos nuevos, pero no significa que tengo modernidad en mi gestión, ¿no? Entonces no hay que confundir que me compré un electrocardiógrafo, qué moderno está mi hospital, no necesariamente, ¿no? ¿Cuáles son entonces los retos? Y hemos dicho que hay viejos males del perfil demográfico, viejos males institucionales desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la, digamos, tecnológico y desde el punto de vista organizacional, que hay que cambiar. Ahora, ¿cuáles son los retos? Un reto es que implementemos, fortalecemos la gestión clínica. Yo le daré una clase de gestión clínica más adelante, de acá varias, ya la otra semana o la otra. Pero la gestión clínica es un reto del Ministerio de Salud y de todos los establecimientos del Perú. Porque una buena gestión clínica me permite
mejorar la seguridad del paciente, evitar eventos adversos. Pero nosotros no desarrollamos mucho la gestión clínica. Muchos ni siquiera conocen qué es gestión clínica, primera vez que lo han escuchado. Entonces, ¿cómo lo van a desarrollar si no conocen? Ya verán una charla conmigo de gestión clínica. Cambios en la gestión de la información es otro reto, ¿no? La información hay que desarrollarlo más, hay que tratar que no exista barrera de la información, hay filtrado, hay defensa, hay mucha barrera de una buena información. Entonces vienen los conflictos, los pleitos por no haber una información oportuna, una información verdadera, de calidad, una información completa. Cambios en los servicios de apoyo. Externalización es sinónimo de privatización, producir o comprar. Resulta que yo voy a hacer que le voy a pagar una compañía para que me cocine en el hospital. Ellos me van a traer el desayuno, almuerzo y comida. Ya yo no gasto pues en nutricionista, yo no gasto en personas técnicos de nutrición, no gasto en comprar las comidas, bandejas, que se me pierden los cubiertos. Nada, una compañía privada me va a traer, y bien, agradable, decir un amor y comida, y como compro en cantidad, va a ser barato. Externalización es privatización sí o sí, no necesariamente. ¿Voy a producir o voy a comprar? De repente lavandería, voy a contratar una compañía que me lave y me planche la ropa, ya no necesito ya comprar lavadora, secadora, contratar personal, tener infraestructura, gasto de agua, gasto de luz, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos el service, solemos hacer de limpieza, ¿no? No contratamos a trabajadores, sino a un service que haga la limpieza del hospital o de seguridad. Pero no estamos por costumbre a veces tener service por ejemplo, de nutrición o de mantenimiento de lavandería, ¿no? Cambios en los servicios de apoyo ya, para abaratar. La gestión del riesgo, ¿no? La gestión de riego va de la mano con la gestión clínica que después veremos, ¿no? Y la gestión del cliente. Los clientes cambian su gusto. Antes le gustaba un chocolate, ahora no me gusta, ahora me gusta una fruta. Los clientes le gustaban determinadas maneras de atender servicios, determinados horarios, ahora no le gusta. Entonces, en la gestión del cliente nosotros tenemos que atender con calidad y satisfacer sus necesidades, satisfacer sus deseos, que ellos estén satisfechos. Autonomía y redes son dos movimientos simultáneos y posibles. Tenemos que tener redes integradas, pero eso no significa que no pierda la autonomía. Que yo coordine con el Hospital del Seguro Social, con el Hospital de Aeronáutica, con el Hospital del Centro Médico Naval, que coordine con las clínicas, no significa que estoy perdiendo autonomía. Ambos son posibles. Entonces, miren los retos: fortalecer gestión clínica, cambiar, mejorar la información, de repente comprar servicios externos, gestión de riesgo, gestión del cliente y trabajar más con autonomía y con redes. Acá tienen 1, 2, 3, 4, 6 retos que son retos que las autoridades del Ministerio de Salud, ustedes como futuros jefes, deben asumirlo, ¿no? Y tratar de hacerlo. El usuario es el centro de la red. El usuario como centro de la red. La atención cerrada y hay atención ambulatoria. Una atención cerrada esa es la visión predominante, pero la visión del futuro es que prioricemos qué cosa, la atención ambulatoria, la consulta externa. La consulta ambulatoria está al final, la atención es cerrada. Mejor abajo pongo la atención cerrada y priorizo la consulta, la atención ambulatoria. Una buena consulta con un buen apoyo de laboratorio, diagnóstico por imágenes, soluciona más de la mitad de la patología de los pacientes y ya no necesito mucha hospitalización, que es caro. Y esta es la visión que predomina, no la derecha, la de la izquierda. Acá están los jefes arriba, somos los mejores. Y acá están los pacientes. Hay que voltearlo. Los jefes abajo y arriba deben estar los pacientes. Lo que tenemos que hacer es trabajar, no por nosotros, sino por los pacientes, satisfacer sus necesidades, que ellos estén satisfechos, que se sientan contentos porque con una receta le hemos curado, ¿no? Entonces, el usuario como centro del hospital debe estar arriba, en la parte superior. ¿Cuál es el rol del hospital de la gerencia? Porque somos empresas sociales. Miren ustedes, primero que la persona, la familia y la comunidad deben estar contentos. Satisfacción de la persona, la familia y la comunidad.
tenemos que dar con sus necesidades, satisfacer sus necesidades de salud. Estaba con cefalea tensional, dolor de cabeza, le dimos un fármaco y le mejoró. Y la respuesta debe ser eficaz, es decir, conseguir el objetivo y eficiente, no malgastar recursos, ahorrar. Entonces, acá tenemos tres grandes roles: satisfacción de la persona, familia y comunidad, satisfacer sus necesidades de salud y una respuesta eficaz y eficiente. Tres grandes roles. Entonces, yo tengo que, digamos, integrarlo. Primero, debe haber una política, ¿no es cierto? En esa política que priorice la equidad. Debo darle a la persona que más se merece, no dejarlo de lado porque es pobre, porque es negrito, porque no tiene mucha talla. No, tiene que haber equidad. Darle más al que más lo necesite. Ese debe ser la política. Cuando hablamos de la clínica, significa ser eficaz, es decir, curarlos, satisfacer los objetivos y la meta. Y cuando hablamos de la parte racionalidad administrativa, significa eficiencia, utilizar los recursos de manera racional, tratar de evitar desperdicios, ¿no? Eficiencia. Entonces, la racionalidad desde el punto de vista político, priorizo la equidad; desde el punto de vista clínico, la eficacia; y desde el punto de vista administrativo, que exista la eficiencia. De esa manera, se va a cumplir este rol de satisfacer a la persona, familia y comunidad, satisfacer las necesidades de salud de la población y una respuesta en salud eficaz y eficiente. Ese es el rol de los hospitales, que somos empresas sociales, ¿ah? Salud es un sector social. La red tiene que ser como cliente. Acá tienen los hogares que hay que protegerlos, ¿no? A la familia, a la comunidad, a los niños, porque mi barrio debe ser saludable. En los barrios no debe haber muchas enfermedades, muchas complicaciones. Tenemos que esforzarnos de tener barrios saludables, donde voy a fomentar, ¿no?, la promoción y prevenir la enfermedad. Promoción y promoción, prevención y promoción. Y tenemos que integrarlo como red territorial. Hay hospitales de alta respuesta ambulatoria, muy complejos, bien equipados, con bastantes especialistas. Pero también hay consulta externa. Los municipios tienen sus policlínicos municipales. Hay también estatales que dependen de los gobiernos regionales de Lima Metropolitana. También hay privados, que son las clínicas, ¿no? Policlínicos, centros médicos privados y servicios de urgencia. Los hospitales tenemos que trabajar en red: Carrión, María Auxiliadora, los institutos, ¿no? Y tener un buen centro de referencia nacional de lo público y lo privado. Interesante, nacional, ¿no? Yo agarro y derivo a un hospital, y ese hospital me debe recibir a ese paciente. Y una atención prehospitalaria de rescate, ¿no? Hay un accidente de tránsito, el paciente está lesionado con una fractura de la pierna, va el SAMU, atención prehospitalaria, ¿no? Rescate. Hay un paciente que se ha desmayado, un paro cardíaco, rápidamente hay que atenderlo, pues está fuera del hospital, está por una avenida, por un distrito. Prehospitalaria, rescatarlo rápido con una buena red de ambulancia, el SAMU. Los hospitales trabajamos en red, con un centro de referencia nacional público y privado, consultorios de amplia respuesta, ¿no? Centro de resolución ambulatoria y consultorios municipales, locales, ¿no? Con servicios de emergencia. Todo esto, miren, la flecha es bidireccional, en ambos lados está la flecha, porque tenemos que trabajar como red territorial, ¿no? Acá a la derecha, y apoyar, sobre todo con promoción de la salud, prevención de la enfermedad, para que el barrio sea saludable, la red como cliente. ¿Está claro? ¿Algo no se entendió? Está claro, doctor. ¿No? ¿Interesante o no? Ángela, Doctor, disculpe, Ángela Gavilano. O Ángela Galvez. Ángela Galvez, Ay, sí, Presente, doctor. Ángela Gavilano, presente, doctora, buenas tardes. Araceli, Ariana Correcto. Palomino. Araceli ¿Ah? presente, doctor. ¿Quién? Araceli presente. Ariana Palomino, Presente, doctor, buenas tardes. Brian Flores, Presente, doctor, buenas tardes. Camila Velasco,
Presente, doctor. Buenas tardes. Carlos Palomino. Presente, doctor. Buenas tardes. Ángela Galvez. Presente, doctor. Buenas tardes. Evelyn Quiroz. Presente, doctor. Buenas tardes, Quiroz. Fernanda Calderón. Pamela Flores. Gonzalo Paredes. Jesús Gutiérrez. Yulisa Chuquisuta. Presente, doctor. Buenas tardes. Joana Hualpa. Presente, doctor. Buenas tardes. Joana, presente. Dan, ¿cómo estás? Karen Villanueva. Presente, doctor. Buenas tardes. Caterine Meneses. Presente, doctor. Luara San Martín. María Oporto. María Vilches. María Bedoya. Presente, doctor. María Bedoya. Rosana Carranza. Presente, doctor. Buenas tardes. Valerie Quispe. Nelson Molero. A muchas no les he llamado porque les he visto que estaban en la plataforma, por si acaso, ¿ya? Por eso he llamado a otro grupo, al azar. Doctor, ¿qué tal? Disculpe, buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Sí? Soy Gutiérrez Pariona. Tuve un problema de conexión, pero me acabo de Pariona, conectar nuevamente. ya no debe malograrse la conexión, ¿ah? No, gracias. Gutiérrez, Pariona, Gu- sí, tu Renzo. nombre, Jesús Alberto Renzo. Jesús. Doctor, disculpe, mi audio no se podía activar. Creo que me llamó, soy Fernanda Calderón Flores. ¿Cuál es tu nombre? Calderón Flores Fernanda, doctor. Nombre, digo. Fernanda. Fernanda. Fernanda Calderón. He llegado muy tarde, pues. Yo estoy llamando a los que no han estado. A los que no he llamado es porque han estado en la plataforma. Y si aún llamando, siendo las, no están, no contestan, es porque están entrando a su clase a esta hora, a las 5. Listo. Tienen que esforzarse para estar en su clase. Solamente vamos a hablar unos 10 minutos ya para el jueves sobre categorización, ¿ya? Se sigue grabando la charla. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Acá están viendo ustedes categorización. Acá están viendo 3 establecimientos, miren. Un centro de salud y están viendo 2 hospitales. A propósito de la categorización. Acá tienen el centro de salud Acapulco en el Callao, que parece un policlínico. Acá tienen el Hospital San José, donde yo dirigí, tuve de director años.
mediana complejidad, y el Hospital Carrión el más complejo. Entonces, categoría son los grupos de establecimientos que tienen características comunes, ¿no? Por ejemplo, una posta con una posta tiene una categoría 1-1, porque no hay médico en ninguno de las dos. Características comunes. Y ese proceso de tener categoría se llama categorización. Pero la acreditación es calidad. Un hospital que está acreditado es que cumple normas de calidad. Mientras que categorización significa complejidad de la atención. Hay un ginecólogo, hay un resonador, categorización. Acreditación significa cumplir con estándares de calidad. No confundir categorización con acreditación. ¿Por qué tenemos que categorizar? ¿Por qué hay que categorizar? Porque nos ayuda a mejorar la organización de los servicios de salud y ordenar la demanda de los servicios. Por eso hay que categorizar. Tenemos que categorizar porque nos da las características para acreditar y evaluar. Un hospital categorizado, con poca complejidad, no va a estar ofertando densitómetro, pues si tú no estás muy categorizado, el densitómetro déjalo por hospitales más complejos. Organiza la oferta de servicio. Por eso hay que categorizar. Las características para desarrollar programas para acreditación y evaluación, la complejidad, por eso hay que categorizar. Ordenar administrativamente los establecimientos y ordenar la política de inversión. Como un puesto de salud quiere que le compren un tomógrafo. Oye, pero si tú no estás categorizado para un tomógrafo, yo te voy a dar dinero para que tengas tus estetoscopios, para que tengas tu tensiómetro. Dejémoslos el tomógrafo por hospitales más complejos. O sea, ordena la política de invertir, ¿no? Más complejo, invertimos más equipamiento. Es importante para el pago a prestadores. El SIS, ¿cuánto le paga a un hospital Loaiza? Le va a pagar más dinero que a un centro de salud, porque el Loaiza es más complejo, más especialista. Entonces, la categorización sirve para el pago de los prestadores. Y además se organiza el sistema de referencia y contrarreferencia. Si yo soy médico de un centro de salud y voy a derivar un paciente quemado, tengo que derivarlo a un hospital complejo que tenga unidades de quemado. Entonces no lo voy a derivar a un hospital que no tenga esa especialidad, que no tenga ese equipamiento, porque llega y lo regresan a otro hospital. Se ve feo. Entonces, me permite mejorar la referencia y contrarreferencia a través de un buen sistema de categorización. La demanda es cuantitativa y es cualitativa. Y no nos interesa la demanda cuantitativa, sino cualitativa. La demanda cuantitativa no me ayuda para categorizar. Un hospital puede atender miles y miles de pacientes y no puede estar bien categorizado. La categorización depende, acá está de rojo, de la demanda cualitativa, el tipo de paciente. Doctor, disculpe, creo que no está pasando sus diapositivas. ¿No está qué? No está pasando sus diapositivas. No, es que no estoy pasando, estoy explicándole. ¿Se ve esta diapositiva? Ah, sí, doctor, disculpe. No estoy pasando, me he quedado ahí para explicarle. Entonces, la demanda tiene que ser cualitativa, complejidad y el nivel tecnológico. Un hospital está poco categorizado cuando hay poca complejidad. Mientras más complejo, más especialista, más equipamiento sofisticado, más categorizado voy a estar. Entonces, si yo les pregunto, para categorizar, depende la demanda cuantitativa, ¿cuántos o cualitativa? ¿Cuál sería la respuesta? Un segundo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿De quién depende? De la demanda cualitativa. La demanda cualitativa sirve para categorizar, ¿ya? Y esto, si ustedes aprenden este cuadrito, ya saben la categorización. ¿Cuántos niveles están viendo ahí en la plataforma? ¿Cuántos? ¿Cuántos niveles? Doctor, disculpe, se ha quedado en la diapositiva donde dice categoría, categorización y acreditación. Sí, doctor. ¿No ven este cuadrito, no? No, doctor. No, doctor.
Doctor, ¿podría volver a recompartir, por favor? Ya. ¿Ahora lo ven? Sí, doctor. Sí, Ya. ya se ve, doctor. Entonces, la categorización depende de la demanda cualitativa. Cualitativa. De eso depende la categorización. Pero este es importante que lo fijen bien, porque eso es toda la categorización. ¿Cuántos niveles hay? 3 niveles, doctor. ¿Ah? 3 niveles hay. Ya. El primer nivel son los centros y los puestos de salud. Y el segundo y tercer nivel son los hospitales. El primer nivel empieza con uno, pues. 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4. 1, 1 y 1, 2 son los puestos de salud. 1, 1 puestos de salud sin médico. 1, 2 puestos de salud con médico. 1, 3 centros de salud y 1, 4 centros de salud. 1, 1 y 1, 2 son puestos de salud. 1, 3 y 1, 4 son centros de salud. Y el segundo nivel es el hospital pequeño 2-1 y el hospital mediano el 2-2. El segundo nivel empieza con 2, sino que 2-1 es un hospital de pequeña complejidad, 2-2 de mediana complejidad. Y 2C es un hospital de mediana complejidad, pero E significa especialización. Si un hospital se especializa en rehabilitación, será 2C. Si un hospital solamente se especializa, segundo nivel, en patología ocular, será 2C porque es especialidad solamente de los ojos. E significa especialización. Y el tercer nivel son los hospitales complejos, como María Auxiliadora, Carrión 2 de Mayo, 3-1, y los institutos se llaman 3-2. 3-2 son los institutos, el Instituto de Salud Mental, Materno Perinatal. Y el 3C es el hospital que es complejo especializado. El INCOR, que se encarga de corazón, de trasplante de la seguridad social, es un 3C. Entonces, en la categorización hay 3 niveles, del 1-1 a 1-4, del 2-1 al 2C y el 3-1 al 3C. Centro de salud, ¿cuáles son 1-3 o 1-4? Los centros de salud, o 1-1, 1-2. Respuesta, 1, 3, 1, 4. 1-3 y 1-4. Puestos de salud, 1-1 y 1-2. Hospitales pequeños, 2-1. Los hospitales medianos, 2-2. Hospitales de mediana complejidad especializados, especializados, 2C. Segundo nivel, 12. Tercer nivel, hospitales complejos, especializados, complejos y especializados sería el 3C. Los institutos es el 3-2. Todos los institutos se llaman 3-2. Y los hospitales de gran complejidad es el 3-1. Cayetano Heredia, María Auxiliadora, Loaiza, San Bartolomé, 3-1. Entonces, sabiendo este cuadrito, ya saben ustedes la categorización. Pero ¿cuál es la diferencia entre 1-1 y 1-2 que son puestos? El 1-1 es un puesto de salud donde no hay médico. Se van a ir a Loreto, a Contamana y va a haber puestos 1-1. Solamente hay una técnica, de repente una enfermera, muy lejos de Lima y Callao. Entonces es 1-1, no hay médico. Pero un puesto de salud donde sí hay un profesional de la salud, pero médico, porque puede haber enfermero, odontólogo, es 1-1. Basta que exista médico, ya se llama puesto de salud 1-2 con médico. 1-3 y 1-4 son centros de salud, sino que el 1-3 es un centro de salud que tiene laboratorio. Y el 1-4 es un centro de salud, pero que tiene internamiento. 24 horas, tiene emergencia, tiene sala de parto y tiene internamiento. Es un pequeño hospital. En miniatura es el 1-4. Entonces, 1-3, centro de salud con laboratorio, 1-4, centro de salud con internamiento. Por eso hay centros obstétricos, ¿no? Ahí hay obstetricia, tiene los partos. Y el segundo nivel, un hospital que de pequeña complejidad, no tiene muchos especialistas más que 5, es el 2-1. Un hospital que tiene más especialidades, tiene cuidados intensivos, es el 2-2, mediana complejidad. 2C significa especialidad. Y los hospitales de gran complejidad, lo máximo en el Perú, hospitales, es el 3-1, ¿no? Y los institutos se llaman 3-2. ¿Está claro o todavía? Doctor, disculpe, ahí en sus diapositivas dice 2E, o usted está diciendo 2C, ¿es E o C?
2C, E significa especialidad. Hay 2C y 3C. Repita de nuevo. ¿Qué significa la E? Especializado. Especializado. Pero si un es especializado, por eso se llama la E, especializado. Es un especializado del segundo nivel, es 2C. Si es un establecimiento especializado del tercer nivel complejo, sería 3C. Por ejemplo, el Instituto de Rehabilitación, de Medicina Física y Rehabilitación, el instituto, ¿qué cosa es? Está en Chorrillos. ¿Qué cosa es? 3-2. 3-2, porque es instituto. Pero cuando yo era director de la DIRESA, construí un hospital de segundo nivel que hace puro medicina física y rehabilitación, mecanoterapia, electroterapia, gimnasia para niños, pura medicina física y rehabilitación, nada más. Solamente hay médicos rehabilitadores, médico físico y tecnólogo, pero es segundo nivel. ¿Qué sería su categoría? 2E. 2C, pues en la vida real, el único hospital de rehabilitación en todo el Perú es el 2C, es el único que está en donde, en Bellavista, ¿no? Donde era el instituto, se transformó en 2C, porque el instituto, que es un 3-2, se fue a Chorrillo, pues muy lejos, los chalacos para que se vayan a Chorrillo no tienen una pierna, tienen parálisis, ¿cómo van a ir hasta Chorrillo? Sufrían. Yo agarré y tomé la decisión de hacer un 2C. En ese local lo mejoré, lo remodelé, es un hospital de rehabilitación 2C. Porque el Instituto de Medicina Física es un instituto 3-2 que está en Chorrillos. Listo.